Hola, Javier. Rudas. Rudas es un libro que acaba de salir en una edición virtual de Noctámbula Editores, una editorial chilena muy interesante que dirige Mónica Druilly y otro escritor chileno, se me dio el nombre en este momento. Y el libro Rudas es un libro de relatos, de cuentos, 4 cuentos que se leen muy rápido y con mucha intensidad, escritos por Carolina Brown. Y con ella voy a conversar hoy día en el arriero que regresamos a los libros, que como ustedes saben es la pasión del arriero. Acá tengo muchos libros atrás mío. Y quiero darte la bienvenida, Carolina. Un gusto conversar contigo a través de esta vía que es, como me decías hace un ratito, lo que nos ha tocado. Es lo que tenemos. Muchas gracias, Javier, por la invitación. Estoy súper contenta de estar acá. De estar Carolina, acá. claro. Carolina, este es tu tercer libro, ¿no? Tú escribiste también una novela, El final del sendero, y otro libro de relatos antes. Y en tus libros siempre hay el tema de están frente a situaciones límite, frente a situaciones complejas, pero además, y eso me ha llamado la atención en la lectura de Rudas, con un actor importante que es la naturaleza, ¿no? ¿Por qué este abordaje? Porque hay otra gente, otras escritoras que trabajan el tema de las mujeres en situaciones límite, y muchas veces las vemos en espacios cerrados, en espacios, vamos a decir, más urbanos de la ciudad, pero en tu caso tus personajes se van a lugares donde el riesgo siempre es enorme, más allá de que seas hombre o mujer. ¿Por qué? Yo creo que hay algo de mi historia personal en la naturaleza. Para mí la naturaleza es un espacio como de introspección y también de salvación. O sea, siento que los chilenos y también los peruanos, porque lo que conozco de Perú es muy lindo, hemos sido privilegiados con una geografía que es realmente como que te quita el aire, ¿no es cierto? Yo soy una admiradora de la naturaleza, me encanta hacer deporte en la naturaleza, me siento conectada, como que me siento viva en la naturaleza, y siento que las mujeres han sido poco representadas justamente afuera, haciendo cosas como con el cuerpo, cosas que requieran como de fortaleza física. En general a las mujeres se nos representa también en la casa, en espacios cerrados, en espacios donde no hay mucha corporalidad. Rudas es un libro donde hay mucha corporalidad, donde hay músculo, hay resistencia, hay como fuerza, hay tenacidad, y es un libro como donde la relación con el cuerpo está muy fuerte en los personajes, porque en el fondo es lo único que tienen cuando se enfrentan como a estas situaciones, como estas pruebas físicas. Entonces eso me interesaba porque pensaba, o sea, siento que la mujer está subrepresentada en ese mundo. Es un mundo que yo conozco porque a mí me gusta mucho hacer deporte al aire libre, y de alguna manera siento que para mí la naturaleza ha sido como un ancla, sobre todo ahora, ¿no es cierto? Ahora que estamos todos encerrados en nuestras casas y que uno siente ese ahogo de no poder salir. Yo en particular Claro, vivo en la mitad de ahí Santiago. Cuéntame. claro, ahí te quería preguntar justo, porque tú decías, claro, todos tus personajes, Elisa, Romina, Camila y Sandra, ¿no? Los 4 personajes de Rudas, están en espacios abiertos, digamos, ¿no? Y claro, pensado ahora en la pandemia que nos ha tocado vivir, y entonces estamos encerrados en ciudades que ya son un lugar de encierro a la vez, ¿no es cierto? Saliendo un poquito del libro, pero ¿cómo has vivido tú esta situación, ¿no? Y además contándome justamente que tú eres una mujer que
le gusta el deporte, le gusta estar en estos lugares o donde transcurren un poco las historias que tú nos cuentas, ¿no? Sí, ¿Cómo ha para mí sido esa experiencia? ha sido súper difícil estar encerrada. No sé, por ejemplo, yo salía a trotar por mi barrio 3 veces a la semana, ya no puedo hacer eso. Siento que me ha afectado mucho. Estoy como gato encerrado, dando vueltas adentro de la casa. Creo que por un lado he sido una privilegiada porque tuve un trabajo que me permitió adaptarme rápidamente. Yo doy clases y las clases siguieron por Zoom, entonces creo que fue una privilegiada en el sentido que todavía tengo trabajo y tengo actividades que hacer durante el día, porque creo que estar encerrado y no tener mucho que hacer debe ser un cóctel medio peligroso, siento yo, para la salud mental. Pero sí, he hecho mucho menos salir. Yo en particular estoy confinada en mi casa desde el 15 de marzo y ya vamos voluntariamente, y ahora estamos con cuarentena obligatoria hace 9 semanas en Santiago. Y la verdad es que ha sido es fuerte no poder desplazarte libremente. Es fuerte tener que pedir permiso a la policía para poder salir a comprar, es algo a lo que yo no estaba acostumbrada, porque yo la verdad es que tenía 3 o 4 años para el plebiscito que dio fin a la dictadura, entonces ha sido muy raro volver a tener toque de queda. Esto llega mezclado también con el Claro, 18 de octubre. estaba pensando justamente ahora que veíamos esa imagen de la plaza vacía y ahora con las protestas, con las movilizaciones, Sí, ustedes, de pronto todo Chile estaba en las calles, ¿no es cierto? Hace sí, 6 meses ha sido sí, más o menos, y tú en una entrevista decías que estaba pasando algo muy interesante en Chile, porque Chile una sociedad muy cerrada, y tú mm. decías, donde se castiga lo que se escapa a la norma, ¿no? Y ahora como Sí, que la pandemia, ¿cómo lees esta situación, digamos? sí, yo creo que, o sea, pienso que la pandemia nos llegó en el peor momento posible porque el movimiento social tenía mucha fuerza. Yo creo que sin la pandemia Piñera hubiera tenido que hacer cambios de fondo. Eh, Chile es una sociedad muy, muy dividida. Nosotros le hemos dicho al mundo que somos un país desarrollado, pero hay unas diferencias dentro de nuestra propia sociedad económicas abismales. Yo siento que hay dos Chiles, entonces hay un Chile de las supercarreteras y de los malls y de las calles bonitas llenas de árboles y donde todo el mundo va a la salud privada, y hay otro Chile que es un Chile que no, yo siento que no lo queremos ver mucho, no lo queremos aceptar. Creo que Y estaba estallando claro, en y el todos estos estallido últimos fue una tiempos, ¿no? cosa, yo vivo a 10 minutos caminando de Plaza Italia y era impresionante, o sea, yo nunca pensé vivir algo así, o sea, realmente impresionante, para bien y para mal, porque ver a la gente en la calle era una cosa maravillosa, pero también el nivel de violencia por parte de las fuerzas policiales era una cosa aterradora. O sea, yo hasta el día de hoy le tengo bastante miedo a los militares en la calle, no saldría con toque de queda bajo ninguna circunstancia, y encuentro que es triste vivir así. O sea, en Santiago en este momento o desde octubre casi no hay vida nocturna. Yo no entiendo, por ejemplo, por qué si nos van a desconfinar ahora vamos a seguir en toque de queda. A mí me parece que eso es una razón que no tiene nada que ver con la pandemia, es para que la gente no proteste. Eh, Claro, y en acá general veo también bastante tenemos una complicado. situación. Acá nos han desconfinado, pero estamos con toque de queda nocturno todavía, ¿no? Y claro, además lo dice explícitamente algunas autoridades, es para controlar la delincuencia, te lo dicen así, ¿no? Como si tuviéramos que tener un toque de queda para eso, que si es para la pandemia bien, pero si es para otra cosa ya la Sí. cosa cambia. Ahora, volviendo un poco a tu libro, a tu trabajo, ¿no? Pero también al rol de la mujer, ¿no? Mm, Uno podría decir, bueno, Carolina Bravo es una escritora feminista, ¿no? Que coloca, le da a la mujer, la coloca en situaciones mm. distintas, como tú misma has dicho, a lo que habitualmente se le coloca y, y en desafíos muy grandes. ¿Tú te consideras una escritora feminista Sí, o para no? mí
Sí, sí, de todas maneras, para mí el tema de género es súper importante. Me interesa que las mujeres estemos en igualdad de condiciones con respecto a los hombres, y este libro un poco habla de eso. O sea, yo crecí en los 90, todos mis referentes de aventura y vida al aire libre eran masculinos, ¿cachai? Indiana Jones, Rambo, todos eran hombres, todos los aventureros eran hombres, y a mí me interesaba como hablar de esa figura, tomar la figura del aventurero, reactualizarla con códigos femeninos, pero no volver, no con el mismo lenguaje, no con los mismos códigos, sino que cómo sería una aventurero mujer, con temas de mujer, con problemas que les pasan a las mujeres. Entonces estas mujeres son rudas, pero no son rudas no porque no les entren balas, son rudas porque están obligadas a solucionar los problemas que tienen con las herramientas que tienen en ese momento y hacerles frente. Esa era un poco mi idea. Ahora, pero a la vez, bueno, el aventurero tiene esa característica en general, pero a la vez son mujeres muy solas, ¿no? Sí, sí. Incluso si tienen pareja, no vamos a contar los relatos porque la idea es que lean el libro, ¿no es cierto? Pero incluso las que tienen parejas o las que están solas en tus relatos, están muy solas, ¿no? Sí, Uno siente así una soledad profunda, ¿no? sí, yo creo que hay algo en la experiencia de la soledad que yo siento que se repite en mis relatos, y creo que tiene que ver porque siempre me ha llamado la atención el hecho, o sea, de que el hombre es un animal gregario por excelencia. Hemos construido nuestra sociedad en base a vivir en comunidades y vivir juntos y ayudarnos mutuamente, y por lo tanto la experiencia de la soledad, o sea, la gente que está realmente sola y que no puede conectarse con nadie, a mí siempre me ha llamado mucho la atención, como... Y porque creo que también todos en nuestra vida nos hemos sentido profundamente solos en algún momento. Es también algo que me parece que es universal. Que es algo además que en una situación límite se siente Mm, más todavía, claro, claro. ¿verdad? Frente al abuso, Mm, ¿no? Frente a la posibilidad de la muerte, la sensación es, no tengo, o sea, no tengo a nadie, ¿no? Y muchas mujeres, claro, supongo, en la experiencia de la violencia y del abuso, lo viven cotidianamente, ¿no? sí. Sí, se tienen a ellas, al final es como lo único que tienen. Ahora, estas historias, digamos, a la vez tú también, de alguna manera, nos muestras, como tú has dicho, personajes que salen al espacio, vamos a decir, de la naturaleza, ¿no? Ese espacio agreste, ¿no? Mm, Y es como, no sé, yo lo leo así, es como una vuelta una vuelta a la naturaleza, no en el sentido en el que se ha querido encasillar a las mujeres, ¿no? Como que la mujer, su rol es estar en la casa, criar hijos, mm. etcétera, 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 y darle de comer al marido y toda esta historia que conocemos, ¿no? Sino es como un viaje de regreso, ¿no? De descubrimiento también. Sí, Eso es un poco lo que sí, yo sentía, mujeres que están buscando. sí. Sí, yo siento que son mujeres que están buscando un espacio propio, y la naturaleza ahí juega un rol como de ser un espacio, es como una especie de santuario, creo. Ujú. Como es Es el espacio que las pone a prueba, pero el espacio donde también ellas como que se transforman en quienes, como que dan el gran paso, o se transforman en quienes son, o es como, como tienen su epifanía en la naturaleza. Ahora, en tus relatos uno siente que la historia continúa, ¿no? Esa ha sido mi sensación, ¿no? O Sí. sea, al final cada quien se lo puede imaginar. Mm. Eh, ¿Por qué esa opción? Sí, me ¿Por qué gustan los dejarlo finales abierto, digamos? abiertos. Mm. Yo creo que hay varias cosas ahí que se conjugan. A mí me gustan los finales abiertos porque siento que le doy más libertad al lector para apropiarse del relato y hacer lo suyo. Como yo, al no decir la última palabra, siento que le dejo un poco de libertad, eso me gusta. A veces siento que terminé de contar lo que quería contar. Eso me pasó, por ejemplo, con el relato de Sandra, que es esta mujer que tiene un accidente de alta montaña estando sola y está en muy malas condiciones y tiene que bajar de la montaña sola porque si no se va a morir. Yo ahí quería contar cierta parte de la historia, y cuando sentí que la había contado, cerré el cuento. En cambio, por ejemplo, en el cuento de la isla, que es el cuento que abre el libro, que es de una muchacha que va nadando hacia una isla en una playa del norte de Chile, yo sentía que tenía que terminar el cuento ahí,
porque si yo, cualquier decisión que yo tomara después de eso, le iba a imprimir algo moral a la protagonista, ya fuera un castigo o le iba a dar chip libre. Entonces yo no podía decidir, quería que el lector decidiera, que el lector se hiciera cargo en el fondo. Y ahí tú crees que la lectura que un hombre puede hacer, ¿no? Los hombres que estamos a veces más acostumbrados a principio y fin, no sé, tengo la impresión, ¿no? Como que esperamos que haya un final, ¿no? O sea, si hay un héroe, hay una heroína, bueno, queremos saber cómo termina la historia, ¿no? Claro. Feliz o trágica. Y no sé si, no te lo pregunto porque ya Sí, sí. pensando en tus lectoras, ¿no? ¿Tú crees que es un poco la expectativa de ellas, una lectura más abierta y seguimos buscando? ¿Hay algo de eso? Chuta, es que no sé si escribo pensando en los lectores, escribo pensando en la No. historia y creo que una vez que uno deja de escribir y esa historia se publica, ya la historia no te pertenece, le pertenece a otros. Y me ha pasado tener opiniones absolutamente, que por eso yo creo que me gusta también jugar con la ambigüedad, porque me pasa que a veces frente al mismo relato, dos lectores o dos lectoras me han dicho cosas absolutamente encontradas, ¿no es cierto? Y eso es interesante porque muestra cómo lo que la gente cómo la gente se apropia de los relatos y las cosas que unos ven y que otros no ven, o cómo los propios prejuicios de uno como lector influyen a la manera de leer, y eso me parece sumamente interesante. Yo creo que Chekhov decía que el escritor no era el que tenía que dar respuestas, el escritor tenía que plantearlas, y yo siento que adhiero mucho a eso, a hacer las preguntas y no necesariamente dar la respuesta, dejar la respuesta en manos del lector. Ahora, en el caso de los personajes masculinos, ¿no? Ujú. Pues claro, los personajes masculinos de las historias, ¿no? En las historias que aparecen, mi impresión es que siempre hay como la expectativa de la mujer, pues ya es mi lectura, digamos, ¿no? Ujú. De que ese personaje va a ser un apoyo en algún momento, va a poder darle la mano en algún momento, y suele ocurrir lo contrario, ¿no? Esa es mi impresión, ¿no? O sea, como que, Mm. y volviendo a la idea de la soledad, ¿no? O sea, Mm. mira, no se puede confiar en nadie, Sí, digamos. No lo pondría así, pero es un poco la ah, sensación que me daba, sí, ¿no? O sí, sea, en parte. como que el hombre terminan siendo, digamos, personajes menores en la obra, Mm. pero es como que no puedes confiar, ¿no? Esa era mi Mm. sensación al leerlo, Qué ¿no? loco. Sí, no sé si no puedes confiar, o quizás no puedes confiar en el destino, porque, por ejemplo, el cuento de Elisa, que es esta viuda joven que lo pierde todo, ¿no es cierto? Que el cuento parte cuando ella pierde todos sus sueños, pierde todo su proyecto de vida. Eh, claro, ella en el fondo quiere algo, ella piensa que tiene su vida solucionada y tiene un proyecto, pero el destino quiere otra cosa, ¿no es cierto? Y se lo arruina de una manera estrepitosa. Entonces, claro, no sé si no puedes confiar en los otros, pero al final yo siento que uno de los grandes ejes del libro era la resiliencia, y siento que la resiliencia también, ¿no es cierto? Cuánto uno quiere pelear por lo que quiere. Claro, que en el relato se me va el nombre, el lugar donde se esconden las bestias es, ¿no? El de Claro, Sandra, ¿no? Eh, Uno siente eso, ¿no? O sea, sí. es una pelea, es casi que minuto a minuto. A mí la Mm. sensación era esa, ¿no? Es como que me están narrando minuto a minuto y estoy sintiendo que el personaje se puede morir solo Mm. en un determinado momento o más allá. Pero es una sensación, a mí me transmitía una enorme angustia, te diré, qué iba a pasar con Sandra, ¿no? Se logró el objetivo. Efectivamente, claro, claro, porque tú sientes que, y que cada momento de este caminar, peregrinar, como lo querramos llamar, eh, puede ser el último o puede ser un paso para llegar a donde ella está buscando llegar, ¿no? Que es llegar a salvo, digamos, ¿no?
Es interesante lo que dices de Sandra, porque en ese cuento, por ejemplo, como lo que decías con los personajes masculinos, porque en ese cuento como que Oleg, que es como su pinche danés, ¿no es cierto?, le quiere dar todo, pero es ella la que pone trabas, es ella la que lo va como alejando y la que dice, no, si este danés nunca va a aprender a hablar español y se quema rojo en el verano y va a ser pésimo, yo nunca me voy a acostumbrar. Es ella la que se va aislando sola, él quiere estar con ella y él le dice, oye Sandra, yo te amo, no sé qué, y es ella la que va como Claro, ella encerrándose en su propio orgullo, ¿no es cierto? como que va cavando sus zanjas, no sé cómo decirlo, se va encerrando, ¿no? Sí, sí, se va Y encerrando, la claro. sensación de que puedes morir además caminando en la montaña es también, es interesante porque a la vez que estás en un espacio de la naturaleza, estás en un espacio donde te sientes pequeñito y te vas haciendo. Yo he trabajado en las punas del Perú, entonces conozco la sensación de estar caminando en el frío, bajo la nieve, en una tormenta de nieve o unas situaciones de ese tipo, ¿no? Este, todo puede ser majestuoso y claro, cuanto más majestuosa es la naturaleza, más chiquito es uno, Mm, ¿no? Más sí, frágil, ¿no? Hombre, mujer, o sea, siempre, o en el mar, ¿no? Con el relato de la isla, ¿no? mm. ¿No? También es, en el mar uno se empequeñece, digamos, ¿no? Claro, y no tienes ningún poder en el fondo. Como hablar también de la enormidad de la naturaleza y que, porque claro, hay algo en Rudas que es muy femenino, pero también hay algo que yo siento que es muy universal, que es como este volver a la naturaleza, como tú decías, como un santuario, como un refugio, pero también sentir el poder enorme de la naturaleza donde tú no eres nada, como es la naturaleza la que tiene el control. Ahora, que es un poco lo que nos ha pasado en la pandemia, digamos, ¿no? Volviendo, y nos ha Sí, en la, pasado, o sea, no nos hemos tenido que ir a las montañas, ah, o sea, a mí la pandemia, la sensación que me da es como que de pronto la naturaleza dijo, bueno, muchachos, se acabó la ya basta. fiesta, ¿no? Sí. ¿No? Y bueno, o se, o se reordena esto o Mm, ustedes van mal, ¿no? mm, Porque es una enfermedad muy de la ciudad, además, o sea, se expande por todas partes, pero es curioso porque termina siendo, no sé, de repente escribes algo luego sobre esto, no sé si has mm, estado, si saldrá seguramente algún relato a partir de esta experiencia, pero siento que es como parecido, ¿no? Por eso cuando yo he leído los relatos me he sentido muy conectado, ¿no? Con estos personajes que están, como tú dices, ahí luchando contra ellos mismos y contra mm, esta naturaleza, ¿no? Que en la pandemia nos ha demostrado, digamos, quién manda en el planeta, no sé cómo decirlo, exacto. ¿no? Sí, lo pequeños que somos. Y, Yo siento que esto ha sido una lección de humildad tremendo para nosotros como humanidad, en el fondo, que siempre pensamos que somos los dioses de este planeta y que tenemos todo bajo control. Bueno, esto ha mostrado también la fragilidad de nuestros propios sistemas. O sea, yo pensaba que, o sea, acá en Chile la gente cuando empezó el confinamiento se volvía loca, se agarraban a combo en los supermercados por una botella de cloro, o sea, también como la ilusión de que somos civilizados, porque pasa cualquier cosa y nos volvemos monos. claro, pero esta idea además de que todo se puede controlar, ¿no? Y Claro, y que somos inmortales, ¿no? No sé, esa es otra sí, idea ¿no? Ahora, tú me decías cuando conversamos para hacer la entrevista hace unos días, yo te contaba que yo no había podido leer y tú me decías que a ti más bien la lectura como que era lo que te había sí, ayudado a capear esta ola, digamos, o esta tormenta, si quieres, usando esa figura, ¿no? ¿Qué has estado sí. leyendo en estos tiempos? Mira, al principio me costaba mucho leer cosas nuevas y releí muchas cosas. Ah, Releí muchos libros de mi adolescencia. Yo tenía unos tíos, tengo unos tíos en Inglaterra que cuando yo era chica me mandaban libros, como estos típicos ya. Drácula, el retrato de Dorian Gray, qué sé yo, las cumbres borrascosas. Me Las releí todos esos colecciones libros. juveniles, ¿no? Sí, sí. Me los ¿No? releí, la verdad es que fue una delicia releérmelos, porque además como es terreno conocido, uno como que se deja llevar, te fijas en otras cosas entonces empecé por ahí y fue muy lindo como Ya. reencontrarse con esos libros que yo los asocio también como a una etapa de mi juventud que quiero mucho.
Estoy leyéndome la Mariana Enríquez, que me encanta, Samantha Schweblin, que también me encanta. Autoras chilenas, he estado leyendo a la Maibo Suárez, a la Valentina Blanco, la Lina Meruane también, la Catalina Infante. Hay varias mujeres escribiendo cosas súper interesantes. Y así que he estado leyendo un montón, y un montón de cuentos clásicos también. Volví a Chekhov, a la Flannery O'Connor. He estado ahí, sí, muy lectora. Muy Como tú lectora. dices, como que uno vuelve, en un momento como este, uno vuelve no sé, a aquello, es una forma de protección también, ¿no? Vuelves a algo que te acoja, digamos, o donde te sientas protegido, ¿no? No sé, se me ocurre. Sí, vuelves a lo conocido, creo yo, para refugiarte. Y Y para mí esos fueron como los libros de mi juventud, porque como que enganché ahí, encontré un lugar como de refugio y son libros bellísimos, o sea, Cumbres Borrascosas, un libro bellísimo, claro, leerlo 18.000 veces. claro. ¿Y has estado escribiendo? Sí, bueno, yo tenía dos novelas que salían este año, que se aplazaron para el próximo. Una es una novela juvenil que se trata de es una niña que tiene un abuelo que es despiadado, es un viejo muy cascarrabias, muy pesado, y es la historia de reconciliación de esa nieta con ese abuelo, eh, a partir de que el abuelo tiene un accidente y se lo llevan a vivir a la casa de ella, entonces ya como que no puede escapar de este abuelo cascarrabias que lo tiene encima. Y también estoy escribiendo una historia como de una familia de inmigrantes que se cruza un poco con la historia del salitre en el norte de Chile. Entonces es como una familia que desciende de salitreros y que se muere una viejita que había nacido en la salitrera y van a dejar las cenizas a ese lugar que ya no existe. Entonces como reconstruyendo la memoria de esa familia, cruzada también como con ese periodo histórico de la historia de Chile. Así que en eso estoy. Pero una vez que me Pues, encerré, tuve que empezar a escribir cuentos, porque ya no tenía el estado mental para sostener una novela que requiere mucha concentración. Entonces ahora estoy como hormiguita escribiendo cuentos. tendremos un libro, no sé si el próximo año o quizás un nuevo libro no, que tiene que tener tiempo lo que has estado viviendo de alguna manera, no en términos de sino lo que hemos estado viviendo todos Mm. en la pandemia, ¿no? Sí, yo siento que quizás no estoy escribiendo directamente de la pandemia, pero sí hay algo como del estado mental, esa inquietud, ese nerviosismo que sí se traduce en los cuentos, sí aparece a nivel del texto. Muy bien, Carolina, ha sido un gusto conversar contigo. Igualmente. Realmente, bueno, Carolina iba a venir a la Feria Internacional del Libro este año, pero no ha podido venir. Bueno, Sí. se viene la feria virtual, pero hemos querido de todas maneras traerla de alguna manera acá al Perú a través de El Arriero. Carolina, muchísimas gracias por la conversación. A mí me ha Muchísimas gracias a encantado el ustedes. libro, me ha encantado Rudas y los Gracias. 4 relatos. Y bueno, espero pues que pronto podamos conversar en persona, digamos, seguir Sí, conversando y comentando otros libros tuyos que vayan saliendo, que seguramente ya los iremos conociendo y leyendo. Muchísimas gracias, Carolina. gracias a ti, Javier, un gusto. Chao, hasta luego. Chao. Amigos y amigas del Arriero, eso ha sido todo por hoy. Hemos conversado con Carolina Brown, escritora chilena, autora del libro Rudas, que se los recomiendo, editado por Noctámbula Editores. Y con esto hemos vuelto a los libros, hemos vuelto a la lectura. Igual seguimos hablando de la pandemia porque es inevitable no hablar de ella. Pero además quiero avisarles que como la próxima semana, martes, cae 28 de julio, y es Fiestas Patrias, yo estaré con ustedes el lunes a las 5, el lunes 27, con una nueva conversación sobre algún libro
que leeré esta semana. Nos vemos. Chao. Chao.